¿Sabes qué se esconde en las sombras del bosque cuando la noche cae? No es solo miedo, es un secreto tan antiguo y poderoso que cambiará para siempre lo que creías sobre el bien y el mal. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás en los próximos minutos te llevará a un lugar donde la luz y la oscuridad luchan, y solo uno puede ganar. ¿Estás listo para conocer al jinete más temido que emergió para salvarlo todo? No pestañees, porque esta historia no es como ninguna otra que hayas escuchado. La noche caía sobre el bosque sagrado, envolviendo cada árbol en un manto de oscuridad apenas roto por el brillo distante de una luna oculta tras nubes espesas. Entre la penumbra, una figura vestida de blanco avanzaba con pasos inseguros, susurrando una plegaria que apenas el viento se atrevía a llevar más allá. De pronto, el silencio se quebró. Desde las sombras, los bandidos surgieron como espectros de una pesadilla, ojos ardientes, cuchillos relucientes y voces cargadas de promesas rotas. Ella sintió el frío de la traición y el peligro, cada hoja crujía bajo las botas que se acercaban, cada aliento era un presagio de su destino. Un lamento quedó atrapado en su garganta, hasta que un relincho cortó la noche, agudo y poderoso. De entre la maleza, apareció él, el jinete temido, la leyenda viviente que descendía con su espada en alto y la justicia escrita en cada gesto. Sus ojos se encontraron, un diálogo sin palabras que prometía salvación. La batalla fue breve pero feroz. El viento llevó el estrépito de los aceros y el grito de la valentía. Cuando los bandidos huyeron, derrotados por la sombra que se alzaba en su defensa, el suspiro de alivio fue apenas un preludio a la incertidumbre que aún latía en sus pechos. Él extendió su mano, un gesto simple, pero cargado de redención y esperanza. Juntos, dejaron atrás el bosque que volvía a susurrar sus secretos, mientras la luz dorada del amanecer los envolvía en un nuevo comienzo. La mujer regresó a la vida con un fuego renovado, y la leyenda del jinete protector se extendió como el eco de un canto ancestral, un faro para aquellos que, perdidos, aún buscan el camino hacia la libertad. La noche había tejido su manto más oscuro sobre el bosque sagrado, un laberinto de sombras donde el susurro del viento parecía cargar con secretos milenarios. Las ramas, entrelazadas como dedos invisibles, mecían sus hojas con un ritmo casi hipnótico, mientras la luna, tímida y oculta tras un velo de nubes, apenas dejaba escapar un suspiro plateado. En ese silencio profundo, la espesura se convertía en un guardián silencioso, un testigo ancestral de historias que el tiempo prefería olvidar. Cada rincón del bosque parecía respirar, contener la espera y el misterio. Allí, en medio de aquella penumbra, la noche no era solo ausencia de luz, era un enigma, un susurro que invitaba a descubrir aquello que se oculta más allá del miedo y la sombra. El aire olía a tierra mojada y a hojas frescas, un perfume antiguo que envolvía el alma, despertando una mezcla de temor y fascinación. La oscuridad era cómplice y vigilante, y el bosque, con su silencio milenario, se alzaba como un escenario donde lo inevitable comenzaba a tejer sus hilos invisibles. Entre las sombras del bosque sagrado, una figura solitaria destacaba con una claridad casi sobrenatural, una mujer vestida de blanco, como un fantasma que se desliza entre los árboles. Su vestido, ligero y vaporoso, rozaba las hojas húmedas del suelo, arrastrando con él un suspiro de fragilidad y misterio. Temblaba, no solo por el frío que calaba hasta los huesos, sino por el miedo que anidaba en cada latido de su corazón. Sus ojos, grandes y llenos de una mezcla de angustia y determinación, buscaban desesperadamente un camino entre las sombras que la aprisionaban. El cabello, despeinado por el viento y la prisa, caía en cascada sobre sus hombros, atrapando la poca luz que se filtraba, como si ella misma fuera un faro perdido en medio de la tormenta oscura. Cada paso era una lucha silenciosa contra el destino que parecía querer atraparla. Pero había en ella una fuerza callada, un fuego escondido tras la fragilidad de su figura, que la impulsaba a avanzar, a desafiar el silencio opresor del bosque y las sombras que comenzaban a rodearla. Era la imagen misma de la esperanza en medio de la desolación, la promesa de que, incluso en la noche más cerrada, la luz no se extingue. Fue entonces cuando el bosque, como si despertara de un largo letargo, comenzó a murmurar. No eran ramas crujiendo al azar ni simples hojas movidas por el viento, eran susurros. Voces antiguas, entrelazadas con el silbido del aire, se filtraban entre los troncos como un eco de otro tiempo. Parecían hablar un idioma olvidado, cargado de advertencias y secretos. Palabras sin forma, pero llenas de intención, que se deslizaban hasta los oídos de la mujer como una corriente helada. Ella se detuvo, el corazón golpeando con fuerza desbocada en su pecho. Sintió, no supo cómo, que aquellos sonidos no eran naturales, ni obra del azar. Era como si los árboles la reconocieran,
como si las raíces, ocultas bajo tierra, recordaran un antiguo pacto, una historia que ella aún no sabía que protagonizaba. Vuelve, parecía susurrar una voz lejana. Corre, insistía otra, más aguda, como el aullido de una lechuza invisible. Y sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía quedarse. Que el bosque no era su enemigo, no del todo. Porque en ese murmullo extraño había también una melodía suave, casi maternal, que acariciaba sus pensamientos como si la tierra misma, con todo su misterio, le ofreciera un refugio, o una prueba. Así, bajo la noche espesa, rodeada de árboles que hablaban y sombras que escuchaban, comprendió que no estaba sola. Pero tampoco estaba a salvo. De pronto, el murmullo cesó. Un silencio espeso cayó sobre el bosque, tan denso que parecía tener peso. La mujer, con los sentidos aguzados como un ciervo acorralado, contuvo la respiración. El aire dejó de moverse. Ni el más leve crujido de rama, ni el vuelo de un ave nocturna. Solo el sonido, tenue pero inconfundible, de pasos. Pasos múltiples. Coordinados. Cercanos. Y entonces los vio, sombras que emergían del follaje como espectros de carne y hierro. Los bandidos. 10, tal vez más. Con ropas oscuras, barbas desaliñadas y ojos como carbones encendidos, la rodearon sin prisa, saboreando el terror que comenzaba a florecer en su presa. Mira lo que nos ha traído la noche, murmuró uno, con una sonrisa torcida que revelaba más dientes rotos que enteros. Otro avanzó, girando un cuchillo entre los dedos con una destreza que hablaba de años en la oscuridad. Su voz era grave, aceitosa, una dama vestida de luna, caminando solita por el bosque del diablo. ¡Qué insensatez! Oh, ¿será destino? Las risas, secas y roncas, estallaron alrededor como un cerco de cuervos. Ella no dijo nada. Mantuvo la espalda erguida, aunque sentía que las piernas le flaqueaban. En su mirada había miedo, sí, pero también un brillo inesperado, el de la fe. El de alguien que aún no se rinde. Y en ese momento, cuando el círculo de sombra se cerraba como una trampa de hierro, el bosque volvió a respirar, pero distinto. Un crujido más fuerte retumbó entre los árboles. No venía de ella. No venía de ellos. Venía de algo, o alguien, que se aproximaba desde lo profundo del bosque. Un viento helado descendió repentinamente desde lo alto del bosque, como si la misma montaña hubiera exhalado. No era un frío cualquiera, de esos que hacen tiritar la piel, era un frío que se colaba por las rendijas del alma, que hacía crujir los huesos con recuerdos y presentimientos. La mujer sintió como sus dedos se entumecían, como el vestido, antes etéreo y libre, se pegaba a su cuerpo con la humedad de la noche. La respiración se le hacía corta, no por el cansancio, sino por la presión invisible que ahora llenaba el aire. Algo se acercaba. Algo viejo y temido. Los bandidos, aunque fingían valentía, comenzaron a mirar hacia los árboles. Uno de ellos giró sobre sus talones, intentando escrutar entre las sombras. Otro apretó más fuerte el mango de su cuchillo. El bosque, que antes parecía obedecerles, ahora los contemplaba en silencio. Ya no eran cazadores, eran intrusos. Y ella se aferró a su fe como quien se aferra a la raíz de un árbol en mitad de una corriente. Sintió, por primera vez, que no estaba sola, que alguien, o algo, la había escuchado. Quizá no su voz, pero sí su miedo. Y había respondido. El frío, entonces, se volvió presencia. Ya no era una sensación, era un presagio montado sobre el lomo del viento. Y todos lo supieron, aunque ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. Algo venía del bosque profundo. Y no venía en paz. De entre la penumbra, un destello surgió como una chispa rebelde en medio del abismo. No era el reflejo de la luna ni una estrella fugaz, era el brillo cruel y fugaz de una daga, alzada por una mano impaciente. El filo, bañado en luz temblorosa, titiló como un relámpago contenido, una amenaza suspendida en el aire. El bandido que la empuñaba se adelantó, sonrisa torcida y mirada ávida. No temas, flor del bosque, murmuró con sorna. Solo tomaremos lo justo, tú sabrás lo que vale tu vida. Los otros rieron, aunque la risa sonaba hueca, forzada, como si algo dentro de ellos supiera que estaban quebrando una regla antigua, como si hubiesen entrado a un lugar que no les pertenece. Ella, inmóvil, clavó los ojos en aquella daga que ahora parecía arder con su propio fuego. Por un instante, uno solo, recordó un gesto de su infancia,
la cruz que su madre trazaba en el aire al recitar un salmo. E hizo lo mismo, sin pensar, trazando con los dedos temblorosos una línea invisible frente a su pecho. Dios mío, susurró, casi sin voz, si he de caer, que caiga en tus manos. Pero el filo no cayó. No aún. Porque antes de que el bandido pudiera avanzar, el crujido regresó, esta vez más cercano, más intenso, como un árbol que se parte desde el alma. Los bandidos giraron sus rostros hacia la espesura, y por un instante, incluso la daga pareció titubear. El reflejo en su hoja ya no era solo el rostro de la mujer. Era otro. Uno que venía desde el corazón del bosque. Uno que traía consigo el juicio, y la ley del acero. Y entonces, como arrancado del centro mismo de la tierra, se oyó un lamento ahogado. No era humano, pero tampoco bestial. Era un sonido antiguo, como si el bosque llorara en un lenguaje que solo los espíritus entendían. Un gemido grave y largo, rasgado por el eco, que estremeció el aire y erizó la piel de todos los presentes. Los árboles se mecieron con súbita violencia, sus hojas murmurando en lenguas olvidadas. Un cuervo graznó desde lo alto, con un tono tan áspero que pareció anunciar sentencia. ¿Oyeron eso?, susurró uno de los bandidos, con la voz rota por un miedo que ya no podía ocultar. El que llevaba la daga giró lentamente, buscando entre las sombras algo que no quería encontrar. Los demás, por reflejo, dieron un paso atrás. Hasta el más bravucón entre ellos, sintió como se le secaba la garganta. Porque ese lamento no venía del viento. No era un animal herido. Era advertencia. Era memoria. La mujer, aún inmóvil, sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. No de miedo, no ahora, sino de algo más profundo, una certeza. Algo se había alzado. No por ella, sino por justicia. Algo que venía de un tiempo donde los hombres aún temían a lo sagrado. Y en el instante exacto en que el lamento se apagó, el suelo tembló bajo las botas de los bandidos. Leve, como un susurro en la tierra. Pero constante. Rítmico. Como si algo, o alguien, cabalgara desde las entrañas del bosque, llevando con él el peso de un nombre, y la furia de lo eterno. Toc, toc, toc. No era un galope precipitado. Era una marcha deliberada, segura, como si la criatura que avanzaba supiera que todos le esperarían. Que nadie, ni siquiera el más temerario, se atrevería a interrumpir su llegada. Los bandidos ya no reían. Estaban inmóviles, como muñecos de trapo olvidados bajo la lluvia. Miraban en todas direcciones, pero no veían nada. Solo sombras. Sombras y ese sonido que se acercaba, fuerte como un presagio, inquebrantable como una promesa hecha en sangre. El primero que lo vio fue el más joven del grupo. No puede ser, susurró con los labios pálidos. Y de entre los árboles se emergió él. Un jinete cubierto de negro, envuelto en una capa que se abría con el viento como alas de cuervo. Iba montado sobre un caballo oscuro, tan musculoso como una estatua de obsidiana, cuyos ojos ardían con un rojo tenue, como brasas en la noche. No se oía el jadeo del animal ni el crujir de su silla. Solo el sonido de sus pasos, como campanadas siniestras que anunciaban algo ineludible. El rostro del jinete estaba oculto bajo un sombrero de ala ancha, y aún así, su mirada se sentía. Pesaba. Cortaba. La mujer, sin entender del todo por qué, sintió que algo sagrado acababa de cruzar el umbral del mundo. No un hombre, una fuerza. Algo que el bosque conocía y respetaba. Los bandidos se miraron entre sí. El que empuñaba la daga la dejó caer. El suelo la recibió con un clac sordo que sonó más alto que un trueno. Es él, dijo uno, apenas audible. El jinete del bosque negro. Y con esa frase, una historia enterrada comenzó a resucitar. Porque ese nombre no era nuevo. Era una leyenda. Una advertencia. Un juicio con rostro humano, y alma en sombras. El silencio que siguió fue tan tenso que parecía estirar el tiempo mismo, como si el bosque contuviera el aliento. El jinete no habló. No hizo gesto alguno. Solo permaneció allí, erguido sobre su caballo, como una escultura tallada por la propia noche. Pero no hizo falta palabra, porque su sola presencia alteraba el pulso de la realidad. Los bandidos, lo sabían. Uno de ellos, tal vez el más supersticioso, retrocedió un paso. Sus labios se movieron sin voz, murmurando alguna plegaria olvidada. El más viejo del grupo apretó los ojos con fuerza, como si con eso pudiera borrar la visión. Dicen,
Susurró alguien, como si narrara su propia condena, que quien se cruza con él no vuelve a dormir en paz. El jinete bajó lentamente la cabeza. Nadie le veía el rostro, pero se sintió el peso de su mirada. Una mirada que no preguntaba, sentenciaba. El caballo avanzó un solo paso. Uno. Y bastó para que dos bandidos rompieran filas y huyeran como alimañas asustadas. El resto vacilaba, presos de una duda aterradora, quedarse y desafiar al jinete, o huir y cargar con la maldición de haberlo conocido. Pero fue entonces cuando uno, el mismo que había amenazado con la daga, reunió el valor, o la insensatez, para hablar. No es más que un hombre. Un truco del bosque. Una sombra montada en cuentos de viejas. Apenas terminó de gritar, el jinete levantó lentamente una mano enguantada. Con ella no portaba arma, sino un símbolo. Un medallón antiguo, colgado de una cadena oscura, que brilló brevemente con un fulgor misterioso. Los árboles crujieron. Las hojas se agitaron sin viento. Y el cielo, allá arriba, fue cruzado por un relámpago silencioso, como una advertencia celestial. Porque aquel medallón no era humano. Era un signo de algo más. De que el jinete no venía solo. De que era enviado. Por alguien. O por algo mucho más alto. El medallón brillaba con una luz extraña, como si guardara dentro de sí un fragmento de luna atrapada, un eco del cielo que no obedecía las leyes de este mundo. Y al verlo, no solo los bandidos palidecieron, también el bosque pareció inclinarse. Las ramas más altas descendieron con lentitud reverente, y los pájaros, que hasta ese instante se habían mantenido ocultos, alzaron el vuelo como si escaparan de algo sagrado. Un murmullo, suave y tembloroso, brotó de entre los árboles. No era el viento. Era un nombre, susurrado por la naturaleza misma. El marcado, dijo uno de los bandidos, con la voz rota por el espanto. Porque esa joya colgante no era solo una reliquia, era señal divina. Una marca puesta por aquel que todo lo ve, todo lo pesa, y todo lo juzga. Solo unos pocos en la historia habían portado semejante símbolo. No era privilegio ni orgullo, era carga y destino. El elegido por lo alto para llevar a cabo la justicia cuando los hombres la habían olvidado. El jinete, con un leve movimiento de muñeca, dejó que el medallón volviera a su sitio sobre el pecho. Y entonces habló. Una sola frase. Este bosque está bajo juicio, y quienes lo mancillan, lo sabrán. Su voz no fue un grito, ni una amenaza. Fue sentencia. Grave, firme, como una piedra lanzada al fondo de un pozo. Y al pronunciarla, el suelo tembló de nuevo. No por fuerza natural, sino espiritual. La mujer, que lo observaba con los ojos abiertos como dos faroles encendidos por el alma, comprendió que no estaba presenciando una simple aparición. Estaba siendo testigo de un acto divino. Y los bandidos, que alguna vez creyeron gobernar la noche, ahora se sabían pequeños, ridículos, condenados. Uno de los bandidos, el más joven, con la barba aún rala y los ojos aún no del todo perdidos, cayó de rodillas. No por herida, sino por algo mucho más pesado, el peso de la verdad. Porque a veces no hace falta un látigo ni una espada, basta una mirada. Basta una presencia. Y él, con los ojos fijos en el jinete, sintió que todos sus pecados desfilaban ante sí, como sombras con nombres. Su madre muerta sin despedida, el niño al que robó pan en el mercado, la promesa rota a su hermana, todo volvió. Todo ardía. Perdón, murmuró, clavando la frente en la tierra húmeda. Los demás lo miraban, congelados, sin saber si seguirlo o silenciarlo. Pero el suelo temblaba levemente bajo sus pies, como si la misma tierra reconociera aquel acto de rendición. La mujer, desde el círculo de árboles, sintió algo estremecedor, compasión. Porque aquel que se arrodillaba no solo pedía perdón, lo suplicaba con el alma desnuda. El jinete bajó lentamente del caballo. El crujido de sus botas sobre las hojas secas sonó como truenos velados. Caminó hacia el joven, sin apuro, con la solemnidad de quien conoce el valor de cada paso. Cuando estuvo frente a él, extendió la mano. No para castigar, sino para levantarlo. Y esa simple acción, más poderosa que cualquier espada desenvainada, partió el grupo de bandidos como se parte un mar de dudas. Unos huyeron, maldiciendo el aire y el bosque. Otros, paralizados, se vieron por fin reflejados en su propia miseria. Porque ese gesto, una mano tendida hacia el arrepentido, era un acto de guerra espiritual. Y también, un signo del cielo.
El juicio había comenzado. Pero la misericordia también cabalgaba con él. ChatGPT dice. El aire se volvió más denso, como si las palabras no dichas pesaran sobre los hombros de todos los presentes. El joven, aún de rodillas, tomó la mano del jinete con dedos temblorosos. Al contacto, un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero no era frío. Era limpieza, como si algo invisible y antiguo pasara por dentro de él, deshaciendo cadenas invisibles. Lloró. Lloró como un niño que por fin encuentra el regazo del padre perdido. Los demás bandidos, los que aún no habían huido, observaron aquella escena con el alma en vilo. Porque nada era más desconcertante que ver al más temido de todos ofrecer clemencia. No como un favor, sino como una oportunidad. El jinete entonces alzó la voz. No gritó, pero cada palabra se incrustó en el pecho de los hombres como clavos ardiendo. Aún no es tarde, aún pueden volver. El bosque ha sido testigo. Y el cielo, aún no ha cerrado el libro. Y esas frases, construidas como antiguas sentencias bíblicas, se grabaron en el silencio. Porque en ese instante, el juicio no era una espada. Era una elección. La mujer, oculta entre la espesura, sentía que su corazón latía con una mezcla de asombro y fe. Aquello no era una historia contada en la aldea, ni un mito de viejas fogatas. Era real. Y ella estaba siendo testigo del momento exacto en que el mal podía doblar la rodilla ante la luz. Uno de los bandidos, viejo y endurecido, soltó la empuñadura de su puñal. Lo miró con asco. Lo arrojó al suelo como quien escupe una mentira antigua. Yo también, dijo con voz baja. No quiero seguir huyendo. Y así, la escena cambió. Porque el terror inicial se había transformado en reverencia, y la venganza que esperaban, en esperanza. El jinete no solo juzgaba. Redimía. Y esa era la parte más temida por los que no querían cambiar. La noche avanzaba con un manto de misterio que parecía abrazar cada rincón del bosque, donde las sombras danzaban al ritmo de una verdad recién descubierta. El jinete, ahora rodeado por aquellos que habían decidido entregarse a la luz, levantó la voz con autoridad serena. Quienes deciden cambiar su camino no serán olvidados, pero deben demostrarlo, dijo, su tono como un eco que reverberaba entre las ramas. El bosque guarda secretos, y solo los puros de corazón pueden caminar su sendero sin temor. La mujer, todavía oculta entre los árboles, sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. El hombre que antaño parecía una figura temible, ahora era portador de una justicia que no se conformaba con castigos, sino que buscaba la redención. Los bandidos que quedaban en pie intercambiaron miradas nerviosas, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El jinete les habló de pruebas, de caminos difíciles y del valor necesario para limpiar las manchas del pasado. Este bosque es un santuario, continuó, y quienes lo profanen deben purificar sus almas. Solo así podrán encontrar la paz que buscan. Los caballos relinchaban suavemente, como si también ellos comprendieran la solemnidad del momento. Entonces, el jinete se volvió hacia la mujer. Sus ojos, ahora visibles bajo la sombra del sombrero, brillaban con una luz profunda y enigmática. Tu fe te ha protegido esta noche, dijo con voz baja pero firme. No temas, pues el Señor siempre tiene guardianes en los lugares más oscuros. Y con esa declaración, la mujer supo que su destino ya estaba entrelazado con el del misterioso jinete, con aquel bosque sagrado, y con la esperanza que renacía en la noche más temida. Las primeras luces del alba comenzaban a filtrar sus dedos dorados entre las copas de los árboles, tiñendo el bosque con un resplandor casi celestial, como si el propio cielo bendijera aquel momento. Los bandidos que habían aceptado la oferta del jinete se adentraron con paso firme en el corazón del bosque, conscientes de que la senda que los esperaba no sería fácil. Cada hoja, cada rama, parecía susurrar antiguas verdades, mientras una brisa suave cargada del dulce aroma a pino y tierra mojada acariciaba sus rostros. El jinete, erguido sobre su caballo, vigilaba con ojos que parecían ver más allá de lo visible, como si poseyera la sabiduría de siglos encerrada en su silenciosa mirada. En ese instante, la mujer sintió como su propio corazón latía con una fuerza renovada, como si el bosque le hubiera entregado un secreto que solo ella estaba destinada a guardar. De repente, un canto lejano, casi etéreo, emergió del bosque. Era una melodía que hablaba de redención y esperanza, como el susurro de ángeles que acompañaban el paso de aquellos que buscaban la luz. Los bandidos, antes temidos y repudiados, comenzaron a caminar con reverencia,
conscientes de que el juicio divino no era un castigo, sino una puerta abierta a la gracia. Y así, mientras el sol ascendía y bañaba la tierra con su calor dorado, el bosque se transformaba en un santuario donde el amor, la justicia y la misericordia danzaban en un equilibrio perfecto. La mujer, aún entre las sombras, comprendió entonces que en aquella noche oscura no solo se había librado una batalla entre hombres, sino una lucha eterna entre la oscuridad y la luz que habita en el alma humana. El crepitar de las hojas secas bajo los cascos y el susurro lejano del río componían una sinfonía apenas perceptible, como el latido contenido de un secreto ancestral. El jinete, símbolo de justicia y misericordia, descendió de su montura con una gracia que parecía desafiar la gravedad, y avanzó hacia la mujer que aún observaba desde la penumbra, cautivada por aquel encuentro que superaba toda razón. Sus ojos, profundos y solemnes, reflejaban no solo la autoridad de quien ha visto 1000 inviernos, sino también la ternura de quien conoce la fragilidad del alma humana. «Has sido testigo de lo que pocos se atreven a contemplar», dijo con voz que parecía un eco antiguo. «No es casualidad que estés aquí esta noche. La fe y el valor te han traído hasta este momento». La mujer sintió como un calor inesperado le llenaba el pecho, una mezcla de reverencia y esperanza que la hacía sentir viva, más allá del miedo o la incertidumbre. Este bosque, como la vida misma, está lleno de senderos que pueden conducir a la luz o a la sombra, continuó el jinete. Pero quienes escuchan el llamado del arrepentimiento encuentran en su corazón la llave para abrir la puerta del perdón. El murmullo del viento se tornó en un canto suave, casi celestial, mientras una leve brisa alzó los cabellos de la mujer, como si la misma naturaleza le susurrara promesas de redención y paz. En ese instante, entre el aroma a tierra mojada y el brillo tenue del amanecer, la mujer comprendió que su camino estaba marcado por la gracia divina y que, junto al jinete, sería guardiana de aquella historia de luz en medio de las sombras. El jinete se volvió lentamente, con la elegancia solemne de quien conoce el peso de cada palabra no dicha, y dirigió su mirada hacia el grupo de bandidos que comenzaban a entrever la senda de la redención. «El verdadero desafío no está en enfrentar al enemigo externo», dijo con voz grave, «sino en librar la batalla interna que cada uno lleva dentro. La oscuridad más profunda es aquella que nace del corazón endurecido por el odio y el miedo». Los hombres, aun temblorosos, escuchaban con atención, conscientes de que esas palabras resonaban más allá del bosque, más allá de sus propias historias. El joven que había caído de rodillas antes, ahora erguido, sintió en su pecho una llama que nunca había conocido, la esperanza de un nuevo comienzo. «No basta con abandonar el camino del pecado», continuó el jinete, «es necesario construir uno nuevo, cimentado en la verdad, la humildad y el amor». Los árboles parecían inclinarse en señal de aprobación, y el canto distante de un ave nocturna quebró el silencio, como un himno de renacimiento. La mujer, con los ojos brillantes, comprendió que aquella noche sería recordada no como la noche en que el miedo dominó, sino como la noche en que la luz se impuso, guiando a los perdidos hacia un destino de gracia. Y mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, el jinete, guardián de justicia y misericordia, levantó la vista al cielo, sabiendo que su misión apenas comenzaba. La bruma matutina se desvanecía lentamente, dejando entrever los primeros destellos dorados que besaban las hojas húmedas del bosque. Aquella atmósfera parecía cargada de un silencio reverente, como si el mismo tiempo hubiera hecho una pausa para contemplar lo que allí ocurría. El jinete, con pasos firmes y mesurados, se acercó a un claro donde la luz jugaba entre las sombras, y allí, frente a los bandidos que ahora parecían hombres diferentes, alzó su voz una vez más. «Habéis sentido el peso de vuestros errores», dijo con una gravedad que no admitía dudas, «pero el arrepentimiento es solo el inicio. La verdadera prueba será mantener la luz en vuestros corazones cuando la oscuridad del mundo trate de envolveros de nuevo». El más viejo del grupo, con el rostro marcado por arrugas profundas y la mirada cansada, asintió lentamente. Sabía que no bastaba con promesas al calor de la noche, debía ser fuerte, vigilante. La mujer, que observaba con el alma entretejida en cada palabra, percibió cómo aquel instante se transformaba en un pacto silencioso, un compromiso entre la gracia y el hombre, entre la redención y la fragilidad humana. El jinete, antes un misterio envuelto en sombra, comenzó a revelar su rostro, no era solo un juez, sino también un guardián de esperanzas. «Cada uno de vosotros debe ser faro y guardián», continuó. «Porque aunque el bosque ahora se calma, fuera de sus confines las tentaciones no cesan». El viento acarició suavemente su capa, como un susurro divino que prometía vigilancia y protección, mientras las primeras aves del día entonaban un canto de renovación. En ese claro del bosque, bajo el cielo que ya clareaba, quedó sellado un destino nuevo.
el de hombres dispuestos a luchar por la luz, guiados por la justicia y la misericordia del misterioso jinete. El silencio se adueñó del bosque como un manto sagrado, y en ese espacio entre la noche que se desvanecía y el día que despertaba, las palabras del jinete resonaban con fuerza en los corazones que anhelaban redención. Los bandidos, ahora convertidos en almas errantes en busca de luz, comenzaron a compartir sus historias entre susurros cargados de arrepentimiento. Historias de dolor, de errores que los habían llevado a la oscuridad, pero también de un deseo profundo de renacer. El jinete escuchaba con atención, sus ojos como faros que no juzgaban, sino que acogían. En su presencia, la verdad se hacía tangible, y cada confesión era un paso hacia la liberación. No estáis solos, dijo con voz firme y dulce a la vez. La gracia siempre encuentra el camino, incluso en los lugares más olvidados. La mujer, que hasta entonces había permanecido en la sombra, se acercó sin miedo. Sus ojos reflejaban lágrimas de emoción y esperanza. Sentía que aquel encuentro no solo cambiaba el destino de esos hombres, sino también el suyo propio. Mientras el sol ascendía, bañando el bosque con su luz dorada, el jinete levantó su mano al cielo y pronunció una bendición que parecía arrancada del mismísimo corazón del cielo. Que la paz os acompañe, y que el camino de la luz nunca se pierda ante vosotros. Y así, en medio del bosque sagrado, la historia de la redención continuaba, tejida por manos humanas pero guiada por una fuerza divina que nunca abandona a los que buscan volver a casa. El eco de la bendición aún vibraba entre los árboles, cuando un murmullo inesperado rasgó la calma del bosque. Un sollozo, apenas audible, pero cargado de una intensidad que helaba la sangre. Todos los ojos se volvieron hacia un rincón oscuro donde una figura encorvada temblaba, envuelta en sombras y en una capa desgastada que había visto mejores días. Era el más joven de los bandidos, el que en un principio había caído de rodillas, preso de la culpa. Con voz quebrada, sus palabras escaparon como un suspiro reprimido durante demasiado tiempo. Perdí a mi hermana en aquel invierno cruel, la dejé sola cuando más me necesitaba. Si pudiera regresar el tiempo, juro que no habría tomado ese camino. El jinete se acercó con paso lento, pero seguro, y posó una mano firme sobre el hombro del joven. Sus ojos, llenos de una misericordia infinita, parecían mirar directamente al alma herida. La verdadera fortaleza no reside en evitar caer, sino en levantarse una y otra vez, respondió con voz suave. Tu arrepentimiento es el primer paso para reparar el daño, para encontrar la paz que tanto anhelas. Los demás bandidos miraron en silencio, conmovidos por aquella confesión que rompía los muros de dureza que habían construido alrededor de sus corazones. La mujer, testigo silenciosa de aquella escena, sintió como una lágrima rodaba por su mejilla, mezclándose con el rocío de la mañana. Sabía que en ese instante, entre sombras y luces, se tejía un milagro, la redención de almas perdidas. El bosque, que hasta entonces parecía un juez implacable, se había convertido en un refugio de esperanza, bajo la mirada vigilante del jinete que nunca abandonaba a los que decidían volver a la luz. El sol ya se alzaba en el horizonte, bañando el bosque con una luz cálida que parecía acariciar cada hoja, cada rama, como si el mismo cielo quisiera celebrar aquel amanecer de almas renovadas. El jinete se volvió hacia la mujer, cuya presencia silenciosa había sido testigo y parte esencial de aquella historia. En sus ojos brillaba la mezcla perfecta de miedo y esperanza, de incertidumbre y fe. Has caminado en la penumbra, le dijo con voz pausada, como quien ofrece un consejo tallado en piedra antigua, pero ahora la luz te guía. Recuerda siempre que, aunque el camino sea difícil, nunca estarás sola. Ella asintió, sintiendo que dentro de sí nacía una fuerza nueva, un compromiso profundo que la unía para siempre a aquel bosque, a aquel hombre, y a la promesa de redención. El jinete miró una vez más a los hombres que lo rodeaban, aquellos que un día habían sido bandidos y que ahora, bajo la bendición del perdón, se preparaban para reconstruir sus vidas. No olvidéis nunca, pronunció con solemnidad, que la misericordia es la llave que abre las puertas del alma. Manteneos firmes en la verdad y seréis libres. Y con un último gesto, se montó en su caballo, que relinchó con fuerza, resonando como un tambor que marcaba el ritmo de una nueva era. Mientras el jinete desaparecía en la espesura del bosque, la mujer respiró hondo, sintiendo como el aire llevaba consigo el perfume del azahar y la promesa de un futuro donde la luz vencería siempre a la sombra. Así, entre susurros de hojas y canto de aves, se cerraba el capítulo de una noche oscura y se abría el libro eterno de la redención. Mientras la silueta del jinete se desvanecía entre los árboles, dejando atrás un rastro de esperanza y misterio, la mujer permaneció quieta, como arraigada a aquella tierra que ahora parecía más viva que nunca.
Los bandidos, transformados por la gracia que apenas comenzaban a comprender, se acercaron en círculo, sus rostros marcados por la fatiga pero iluminados por una luz nueva, aquella que solo el arrepentimiento sincero puede encender. ¿Qué haremos ahora?, preguntó uno con voz temblorosa, temeroso de que la justicia volviera a caer sobre ellos. La mujer, con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma, alzó la vista hacia el cielo despejado, donde un sol radiante comenzaba a gobernar el día. El camino es largo, y está lleno de desafíos, respondió, pero con fe y coraje, todo es posible. No estamos solos. Los hombres asintieron, comprendiendo que aquella noche no era un simple encuentro fortuito, sino el inicio de una nueva vida, un sendero trazado con la tinta indeleble del perdón y la esperanza. En el corazón del bosque, bajo la mirada silenciosa de las montañas, se tejía una alianza invisible, un pacto sagrado entre almas dispuestas a renacer. La mujer sonrió, sintiendo en su pecho un latido firme, un llamado a proteger esa luz que, aunque frágil, tenía el poder de iluminar las noches más oscuras. Y así, entre susurros del viento y el aroma persistente del azahar, comenzó una nueva historia, una que hablaba no solo de hombres y jinetes, sino de la eterna batalla entre la sombra y la luz en el alma humana. El bosque, ahora bañado por la luz diáfana del mediodía, parecía respirar con una calma renovada, como si la misma naturaleza celebrara el despertar de aquellos corazones antes endurecidos. La mujer caminaba entre los hombres, observando cómo cada uno llevaba en sus ojos una mezcla de temor y determinación, la chispa de un futuro por construir. Sabía que no bastaban las promesas pronunciadas en la penumbra, la verdadera prueba sería mantener viva esa luz en medio de las tormentas que la vida sin duda traerá. De pronto, el crujir de una rama llamó su atención. Todos giraron sus miradas hacia el origen del sonido, tensos pero alerta. Entre los árboles, un anciano apareció, vestido con ropajes humildes, pero con una presencia que imponía respeto. He seguido vuestros pasos desde la distancia, dijo con voz pausada y profunda. No soy un enemigo, sino un mensajero. Los hombres intercambiaron miradas, dudosos, mientras la mujer sentía como su corazón latía con fuerza, como si aquella visita inesperada fuera la señal de un destino aún más grande. Hay quienes no desean que la redención florezca en estos bosques, continuó el anciano. Vuestro camino será difícil, pero no imposible. El jinete, que hasta entonces había permanecido en silencio, se adelantó y posó una mano firme sobre el hombro del anciano. La fuerza de quienes buscan la luz siempre encuentra un modo, respondió con convicción. Juntos, enfrentaremos lo que venga. Y así, bajo la sombra de los árboles que parecían susurrar antiguos secretos, se selló una nueva alianza, un pacto de protección y resistencia que definiría el destino de todos. El bosque, testigo silencioso de aquel encuentro, se preparaba para ser escenario de una batalla entre la esperanza y las fuerzas que aún buscaban sumergirlo en la oscuridad. La atmósfera se tornó densa y vibrante, como si el bosque mismo contuviera la respiración ante el peso de aquel nuevo anuncio. El anciano, con ojos que reflejaban siglos de conocimiento y dolor, deslizó entre sus dedos un pequeño amuleto, un relicario de plata con un símbolo casi olvidado, y lo sostuvo ante el grupo. Este amuleto, murmuró con solemnidad, es la clave para proteger la luz que ahora habéis despertado. Fue legado por quienes antes defendieron este bosque, guardianes de la verdad y la justicia. Los hombres y la mujer observaron el relicario como si fuese un fragmento de esperanza tangible, un faro en la espesura de sus dudas. Pero cuidado, advirtió el anciano, porque hay fuerzas que no se detendrán ante nada para arrebatároslo. Debéis mantenerlo seguro y encontrar el lugar donde pueda cumplir su propósito. El jinete, con la mirada fija y la voz cargada de resolución, añadió, nuestra misión no termina aquí. Será un camino de pruebas y sacrificios, pero juntos formaremos un escudo impenetrable contra la oscuridad. Un leve suspiro recorrió las hojas, como si el bosque mismo reconociera la importancia de ese momento, y la mujer sintió que, por primera vez, comprendía la verdadera dimensión de lo que había comenzado aquella noche. Que el amor y la fe sean vuestra guía, concluyó el anciano. El destino de muchos depende de ello. El grupo selló su alianza con un silencioso juramento, conscientes de que, más allá del temido jinete y los bandidos redimidos, se enfrentaban ahora a una lucha que traspasaba el tiempo y el espacio. La aventura apenas comenzaba, y el bosque esperaba, paciente y eterno, a que su historia se escribiera con tinta de valor y esperanza. La noche volvió a caer sobre el bosque, pero esta vez no trajo consigo el terror que alguna vez había reinado en sus sombras. En lugar de eso, el aire vibraba con una tensión expectante,
como el preludio de un gran duelo entre fuerzas invisibles. El relicario de plata descansaba en el pecho de la mujer, su brillo tenue, casi mágico, iluminando su rostro con destellos de determinación y misterio. Sabía que era más que un simple amuleto, era un vínculo sagrado con aquellos que, siglos atrás, se habían enfrentado a la oscuridad para proteger la luz. Los bandidos, ahora hermanos de alma y propósito, se reunían alrededor del fuego, cuyas llamas danzaban al ritmo de sus susurros. Habían comenzado a preparar un plan, conscientes de que la sombra acechante no esperaría mucho para atacar. No podemos permitir que el mal tome lo que hemos jurado proteger, dijo uno con voz firme. Esta noche, defenderemos el bosque y a nosotros mismos. El jinete, que desde un puesto elevado vigilaba el horizonte, dejó escapar un suspiro profundo. La batalla que se avecinaba no era solo contra hombres, sino contra una oscuridad ancestral que quería borrar toda esperanza. Entre los árboles, el viento susurraba antiguos conjuros y promesas, mientras la luna, cómplice silenciosa, iluminaba el sendero hacia una confrontación inevitable. La mujer cerró los ojos por un instante, sintiendo la fuerza que emanaba del relicario, una fuerza que parecía entrelazar su destino con el del bosque, con el jinete, y con aquellos hombres que ahora luchaban por redimirse. Así comenzaba la noche en que la luz y la sombra se enfrentarían en un duelo épico, uno que marcaría el destino no solo de los que habitaban aquel bosque, sino de todo aquello que anhelaba renacer en paz. El viento se intensificó, como un presagio inquietante que erizaba la piel y hacía vibrar las hojas en un susurro de advertencia. Los rostros alrededor del fuego se tensaron, conscientes de que la oscuridad no tardaría en manifestarse. De repente, entre las sombras, un grupo de figuras emergió con paso decidido, envueltas en capas negras y portando armas que reflejaban la luz de la luna con destellos siniestros. Eran los enemigos del bosque, aquellos que codiciaban el relicario y el poder que encerraba. El jinete descendió de su atalaya con la rapidez de un rayo, su presencia imponente y su mirada como llamas que no admitían rendición. Alzó la voz con un grito que resonó en todo el bosque, un clamor que despertó a la naturaleza misma. «Hoy defenderemos lo sagrado». Rugió. «Que quien ose mancillar esta tierra sepa que encontrará justicia». Los bandidos redimidos, ya transformados en guerreros de la luz, tomaron posición junto a la mujer y el jinete, sus cuerpos tensos, listos para la batalla que definiría sus destinos. El choque fue brutal, un torbellino de acero y coraje bajo la sinfonía salvaje de gritos y el crujir de ramas rotas. Pero entre el caos, el relicario brillaba con un fulgor creciente, como si una fuerza divina lo protegiera. En medio de la contienda, la mujer sintió como aquella luz la envolvía, infundiéndole una valentía nueva, una certeza inquebrantable. Y cuando el amanecer comenzó a asomar, los enemigos retrocedieron, derrotados por un poder que no podían comprender, un poder que nacía del arrepentimiento, la fe y la unión. El bosque, ahora más vivo que nunca, guardaba en su silencio la promesa de un mañana donde la luz vencería siempre, incluso en los rincones más oscuros del alma humana. El alba despuntaba tímida, tiñendo el cielo de un rosa delicado que contrastaba con la sangre y el sudor derramados en la batalla nocturna. El silencio que ahora reinaba era pesado, cargado de la solemnidad que solo la victoria, y la pérdida, pueden dejar tras de sí. La mujer, aún temblorosa por el fragor del combate, sostuvo el relicario cerca del corazón. Sentía que ese pequeño objeto latía con un pulso propio, un latido que parecía sincronizarse con el suyo, recordándole que aquello era mucho más que una simple joya, era un símbolo vivo de redención y esperanza. El jinete, apoyado en la empuñadura de su espada, observaba el paisaje renovado con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que aquel triunfo era solo el primer paso, que la verdadera lucha era la que ocurría en los corazones. «No olvidéis», dijo con voz firme, pero serena, «que la verdadera fuerza no reside en la espada, sino en la fe que os guía. El mal puede retroceder, pero nunca desaparecerá por completo». Los bandidos, ahora libres de sus cadenas pasadas, se acercaron en círculo, compartiendo miradas cómplices y un renovado sentido de propósito. La mujer respiró profundo, sintiendo en sus venas la promesa de un futuro donde la oscuridad sería combatida con luz y donde la misericordia tendría siempre un lugar. Mientras el sol se alzaba con fuerza, bañando el bosque en oro, supo que aquella historia, la de un jinete temido, de bandidos redimidos y de un relicario sagrado, apenas comenzaba a escribirse en los anales del tiempo. Y así, bajo un cielo claro y un aire lleno de esperanza, el bosque guardó en su memoria eterna el eco de una noche que cambió para siempre el destino de sus almas. El bosque respiraba tranquilo, pero no dormía. En cada rama, en cada sombra,
permanecía la memoria viva de aquella noche inolvidable. El relicario, ahora guardado con celo por la mujer, era más que un amuleto, era un faro que irradiaba esperanza en tiempos inciertos. Los bandidos, convertidos en guardianes de la luz, emprendieron el arduo camino de reconstruir no solo sus vidas, sino también aquel bosque que los había visto caer y renacer. Cada paso era un acto de redención, un desafío a la oscuridad que una vez los había encadenado. El jinete, siempre vigilante, desapareció entre las sendas del bosque, dejando tras de sí una estela de misterio y leyenda. Su figura era ya un símbolo, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, hay quienes se levantan para proteger la luz. En la quietud de la mañana, la mujer se detuvo junto a un arroyo cristalino, reflejando en sus aguas la imagen de un futuro incierto pero lleno de promesas. Cerró los ojos y dejó que el aroma del azahar la envolviera, sintiendo que aquella fragancia era la esencia misma de la esperanza. Esta es solo la primera página, susurró para sí. El verdadero viaje apenas comienza. Y así, con el corazón lleno de determinación y la mirada fija en el horizonte, ella se adentró en el bosque, lista para enfrentar lo que fuera necesario para proteger esa luz que ahora ardía en su alma y en la de aquellos que, como ella, creían en la redención. El crepúsculo tiñó el cielo de tonos cálidos y melancólicos, mientras la mujer caminaba por un sendero apenas iluminado por la última luz del día. En sus manos llevaba el relicario, cuyo brillo tenue parecía latir con un misterio antiguo, un susurro de tiempos olvidados. Cada paso que daba resonaba en el silencio del bosque, como un eco que convocaba memorias y promesas. Sabía que la verdadera prueba no era solo proteger aquel amuleto, sino mantener viva la llama de la esperanza en los corazones rotos y perdidos. Detuvo su andar ante un viejo roble, cuyas ramas se extendían como brazos protectores. Allí, en la sombra acogedora, dejó caer una pequeña carta, escrita con tinta y lágrimas, un mensaje para aquellos que vendrían después. Las palabras, aunque silenciosas, contenían un juramento, que la luz nunca se extinga, que la fe siempre guíe, que el amor venza la oscuridad. Mientras el viento recogía la carta y la mecía en las hojas, la mujer sintió que el bosque respondía, que cada criatura, cada susurro, estaba conectado en una red invisible de vida y esperanza. Lejos, en la distancia, el jinete observaba desde un risco elevado, una sombra silenciosa que custodiaba la paz conquistada con valor y sacrificio. El destino había trazado caminos cruzados y secretos guardados, pero el eco de aquella noche de batalla resonaría por siempre, recordando que, en la eterna lucha entre la sombra y la luz, la victoria pertenece a quienes jamás renuncian a creer. El silencio de la noche se rompió apenas con el canto lejano de un búho, guardián de secretos antiguos, mientras la mujer regresaba al claro donde todo había comenzado. Su mirada, firme y llena de una melancólica esperanza, se posó en el relicario que pendía de su cuello, cálido como un latido que jamás cesa. El bosque parecía respirar junto a ella, sus sombras alargadas tejían historias invisibles en la penumbra, y en cada susurro del viento se colaban ecos de batallas, de pactos sellados y de almas redimidas. De repente, una figura emergió de entre los árboles, el jinete temido, cuyo semblante ya no inspiraba miedo sino un respeto reverente. Sus ojos, profundos como la noche, brillaban con una nueva luz, la de quien ha encontrado su verdadera misión. El camino es arduo, pero la recompensa eterna, dijo con voz firme y serena. No somos más que custodios del legado que la vida nos confió. La mujer asintió, comprendiendo que su destino ya no era solo suyo, sino el de todos aquellos que, como ellos, luchaban por preservar la luz en medio de la oscuridad. Y así, bajo el manto estrellado, con el relicario latiendo cerca del corazón y el bosque como testigo eterno, comenzó un nuevo capítulo, uno donde la fe, la redención y el amor serían las armas invencibles contra cualquier sombra que quisiera apagar la esperanza. La luna, alta y vigilante, bañaba el bosque con su luz plateada, como un manto sagrado que cobijaba las almas marcadas por la noche pasada. La mujer, el relicario colgando sobre su pecho, sentía en su interior una paz nueva, tejida con hilos de fe y coraje. El jinete, ya no temido sino venerado, se acercó silencioso, sus ojos reflejando la promesa de un mañana distinto, donde las sombras no serían más que recuerdos de un pasado superado. Hemos sellado un pacto, musitó él, no solo con este bosque, sino con la vida misma. Defenderemos la luz, cueste lo que cueste. Y así, entre susurros de hojas y el murmullo del viento, se selló un destino compartido. La mujer, el jinete, y los hombres que alguna vez fueron bandidos, ahora guardianes, se convirtieron en leyenda. Un legado que trascendería el tiempo, un canto eterno a la redención,
al amor que vence el miedo y a la esperanza que nunca muere. Porque en cada rincón oscuro, donde la duda se atreve a asomar, siempre habrá una luz dispuesta a brillar. Siempre habrá un jinete temido que, en el momento justo, descienda del bosque para recordarnos que la oscuridad solo es el preludio de un amanecer. Y así, queridos amigos, termina esta historia que nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede prevalecer si tenemos fe y coraje. Si este relato te ha tocado el alma o despertado esa chispa de esperanza, no olvides regalarme un like. Es el mejor modo de apoyar para que sigamos trayendo historias que inspiran y emocionan. ¿Quieres descubrir más secretos ocultos y relatos que estremecen el corazón? Entonces suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo. Aquí, cada historia es un viaje, y tú eres parte fundamental de este camino. Y dime en los comentarios, ¿qué harías tú si te encontraras con un jinete que baja del bosque para cambiar tu destino? Quiero leerte. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que cree en la magia de las palabras y la fuerza de la fe. Hasta la próxima historia, y recuerda, la luz siempre encuentra su camino.